¿Cómo han estado? Qué gusto nuevamente dirigirnos a todos ustedes, hermanos, hermanas de la parroquia Santo Tomás el Apóstol, a través de estos temas de este programa que hemos elaborado para poder llegar hasta sus hogares desde nuestro hogar. ¿Qué les parece si iniciamos un momento de oración escuchando un texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 10? Entonces Jesús continuó diciendo: les aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, todo el que entre en el corral de las ovejas por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el alimento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Te damos gracias, Padre bueno, Padre bendito. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que cada uno de nosotros podamos tener vida. Y como lo dices en tu palabra, Señor Jesús, que tengamos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, mi Señor Jesús, por este día, por esta oportunidad de comunicarnos con estos hermanos, con estas hermanas, para que juntos, a través de estas reflexiones, sigamos preparándonos para el camino al que tú nos has llamado, para el que tú nos has equipado y para el que tú y tu Madre Santísima nos acompañan. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con nuestro programa Preparándome para el Camino. Y iniciaremos, como las veces anteriores, revisando lo que aprendimos en el tema número 3. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. ¿Qué aprendimos? Tenemos aquí 7 puntos que queremos compartir con ustedes. Número 1. ¿Qué aprendimos? Que con fe y conversión seguimos los pasos de Jesús. Número 2. Aprendimos que la conversión tiene 2 características. Es personal y, a ver, ¿alguien lo anotó por ahí? A ver, así, ándele, estoy escuchando una voz. Personal y permanente. Muy bien, muy bien. Número 3. Aprendimos, según el documento Misericordia Vultus, número 14, que la conversión es una meta y que la debemos alcanzar con compromiso, y sacrificio. Número 4. Aprendimos que el recibir la misericordia de Dios nos compromete a usted, a mí, a nosotros, nos compromete a ser misericordiosos con los demás. Número 5. Aquí anotamos que aprendimos que el camino de la misericordia consiste en 3 pasos. A ver, dígame el primero. Ándele, muy bien. No juzgar, muy bien. ¿Alguien sabe el segundo por ahí? No condenar. Ándele, muy bien, qué bueno que estamos aprendiendo. Y por último, perdonar, correcto. Número 6. Aprendimos que debemos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados primero. No se nos olvide esa frase, el Dios que primerea. Él nos amó primero, Él nos ha perdonado primero. Y en el número 7 aprendimos
que la misericordia no tiene límites. Por lo tanto, se nos pide que tengamos un corazón generoso para con los demás. ¿Por qué? Porque Dios derrama su bondad hacia nosotros con generosidad. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema número 4, pero antes déjeme comentarle dos correcciones que al revisar ya nuestro tema nos dimos cuenta que teníamos que hacer estas correcciones. La primera, mire, no es tanto una corrección, sino es hablar de las diferentes versiones, traducciones bíblicas. En el tema, cuando yo mencioné la misericordia no tiene límites, y cuando Jesús le dice a Pedro, no digas 7, sino 77 veces 7, al revisar pensamos, este es un error, debe ser 70 veces 7, pero revisando las diferentes traducciones que tenemos aquí en casa, algunas dicen 77 veces y otras dicen 70 veces 7. Entonces yo mencioné 77 veces, pero pues no es un error, es cuestión de la versión o traducción que tengamos. Una corrección que sí debemos hacer es cuando el pasaje del buen samaritano, cuando el maestro, el doctor de la ley, le pregunta a Jesús, le pregunta al maestro, al doctor de la ley, ¿cuál de estos hombres crees tú que fue el prójimo del que estaba tirado en el camino? Y yo dije, el sacerdote, el levita o el fariseo. Ese sí es un error. Debí de haber dicho el sacerdote, el levita o el samaritano. Entonces, disculpen por ese error, pero aquí está la corrección. Adelante. Tema número 4. He venido para que tengan vida. Queridos hermanos, si seguimos la línea del querigma que hemos estado llevando, veremos que del encuentro con Jesús sigue la vida de fe y la vida de conversión. Entonces, vivir en fe y conversión es lo que llamamos vida nueva. Vida nueva en Jesús. Y ahora vamos a revisar el documento de Aparecida en el párrafo 355. A ver qué nos dice. Número 355. Dice: Jesucristo es plenitud de vida que eleva la condición humana a condición divina. Y cita el texto que escuchábamos en la oración del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Yo he venido, nuevamente dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en plenitud. Bien. Y luego dice, su amistad, la amistad con Jesús, no nos exige renunciar a nuestros anhelos de plenitud de vida. Él ama nuestra felicidad también en esta tierra. Porque, haciendo referencia a la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a Timoteo, el Señor creó todo para que disfrutemos, para que lo disfrutemos. Muy bien. Pero luego dice en el párrafo 356, dice, la vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero, nos toca por entero. Dice, y desarrolla en plenitud la existencia humana. ¿Qué quiere decir en plenitud? Sigue diciendo el documento de Aparecida, párrafo 356. Su dimensión personal, familiar, social y cultural.
O sea, vida, existencia humana en plenitud. Y luego dice, para eso hace falta entrar en un proceso de conversión que transforme estos variados aspectos de la vida propia. Y luego continúa diciendo el documento de Aparecida en el 351. Fíjese cómo nos habla de esa vida plena en todos nuestros aspectos, personal, familiar, social, cultural. Y dice, sin embargo, en el ejercicio de nuestra libertad, párrafo 351, a veces rechazamos esa vida nueva. Bien, ahí lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Por eso decíamos anteriormente que la conversión debe ser permanente. Por eso debemos caminar nuestro camino en fe y en conversión, pero de manera constante, permanente. Y luego el documento maravilloso del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nos dice en el número 278 algo muy importante. Nos habla de ese caminar en fe, de ese caminar en conversión. Dice, la fe es también creerle a Él. Creer que es verdad que nos ama, que está vivo. Está vivo y ha venido a darnos vida en plenitud, dice el Evangelio. Que está vivo, que es capaz de intervenir misteriosamente. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que tal vez a Jesús no lo vemos, pero Él está a nuestro lado, dice el Papa, de una manera misteriosa, pero Él actúa. Dice, creerle que no nos abandona. La fe es creer que Él camina victorioso en la historia, junto con los suyos, los llamados, los elegidos, los fieles. Entonces, fíjese, caminar con fe y conversión constante, creyendo que Él está vivo, que Él actúa, aunque no lo podamos ver, pero Él actúa y Él camina a nuestro lado de una manera victoriosa. ¿Y por qué es esto? Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de San Juan, otra vez en el pasaje que utilizamos para la oración. Dice, porque Jesús, mis queridos hermanos, es el buen pastor que quiere comunicarnos su vida, pero también Él se pone al servicio de la vida. Mire, vamos a repetir ese texto con el que hicimos nuestra oración. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo vine para que tengan vida y sean colmados, la tengan en plenitud. Muy bien, mis queridos hermanos, muy bien. Y dice el documento de Aparecida en el número 353, Jesús, el buen pastor, quiere comunicarnos su vida y se pone al servicio de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo vemos en todos los aspectos, de la vida de Jesús, que Él no solo viene a comunicar vida, sino que se pone al servicio de la vida. Por ejemplo, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo vemos esto? Lo podemos ver en los siguientes momentos del ministerio de Jesús. Un ejemplo, cuando se acerca al ciego del camino. Recuerda aquel texto de San Marcos, capítulo 10. Aquel ciego, el hijo de Timeo, Bartimeo, que al escuchar que Jesús iba pasando empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando le permitieron acercarse, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice el ciego, maestro, que vea. ¿Dónde encontramos también esto? Cuando Jesús platica con la samaritana. Recuerda ese pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Si tú conocieras, le dice Jesús a la samaritana,
si tú conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, si tú conocieras. Lo vemos cuando Jesús sana a los enfermos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, cuando van los discípulos de Juan el Bautista a entrevistarse con Jesús y le dicen: Juan el Bautista nos manda a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. ¿Y qué les contesta Jesús? Vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes ven. Los ciegos ven, los cojos pueden caminar, los leprosos quedan sanos, los sordos escuchan y los muertos resucitan. En otro momento del ministerio de Jesús, cuando alimenta al pueblo hambriento: he venido para que tengan vida. Jesús que quiere comunicar vida y se pone al servicio de la vida. Cuando alimenta al pueblo hambriento, en el pasaje del capítulo 6 de San Marcos, que Jesús ve al pueblo como ovejas sin pastor y siente misericordia de ellos, y luego con 5 panes y 2 pescados los alimenta. También cuando libera a los endemoniados, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, cuando aquel demonio que estaba poseyendo a aquel hombre le dice a Jesús: yo sé quién eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice Jesús: sal de este hombre. Ahí, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver cómo Jesús ha venido a comunicar vida y se pone al servicio de la vida. Ahora bien, en su reino de vida, Jesús nos incluye a todos. Todos estamos incluidos. Y mire, veamos algunos ejemplos del Evangelio. Por ejemplo, cuando come y bebe con los pecadores, aunque lo tratan de comilón y borracho. Cuando toca a los leprosos, cuando los toca, aun y cuando esto le impide después que pueda él entrar a las ciudades. Tercer ejemplo, cuando permite que una prostituta unja sus pies, aunque el dueño de la casa lo trata de falso profeta. Si de veras fuera este profeta, sabría qué fichita de qué clase de mujer es la que le está ungiendo los pies. ¿Se acuerdan? De noche, cuando recibe a Nicodemo para invitarlo a tener vida nueva. Ándele, exactamente. Fíjese cómo pues Jesús viene a instaurar un reino de vida y ahí nos incluye a todos. Ahora, agarramos ese ejemplo de Nicodemo porque en ese encuentro descubrimos cómo es posible esta vida nueva. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Vida nueva por el poder del Espíritu. Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Hay que nacer de nuevo, de arriba, con el poder del Espíritu. Y mis queridos hermanos, hemos tenido un encuentro personal con Jesús, encuentro que es posible por la fe y que nos lleva a cada uno de nosotros a iniciar un proceso personal de conversión. ¿Qué es lo que hace posible todo esto? La acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo hace posible la unión del pecador con el Salvador. Es una unión. El Espíritu Santo toma a cada uno de nosotros, que somos pecadores, y nos une con el Salvador. De esa unión entre el pecador y el Salvador brota la vida nueva. Por eso decimos, vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Y bien, y es una vida nueva porque el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿De qué manera? Iluminando todas nuestras tinieblas, todo lo que es oscuro en nuestra vida, lo que es tenebroso, lo que es oscuridad, lo que es tiniebla. Nos fortalece en nuestro caminar para ir reconociendo todas nuestras debilidades, para que le podamos decir a Jesús: sálvame, Señor Jesús, mira, soy un pecador, te necesito que me sanes, que me liberes, porque quiero
seguirte, quiero conocerte, quiero servirte. Muy bien, pero volvamos al documento de Aparecida, párrafo 351. Dice, sin embargo, nuevamente, en el ejercicio de nuestra libertad, o sea, cuando utilizamos nuestra libertad o la mal utilizamos, dice, rechazamos a veces esa vida nueva, no perseveramos en el camino, optamos por un camino de muerte. Por eso Jesús siempre está llamando a la conversión. Entonces, aquí cabe hacernos una pregunta, mis queridos hermanos. Si Jesús es la vida, dice el Evangelio de San Juan, Él creó todo y por Él todo fue creado. Si Jesús es la vida, ya ha venido para que tengamos vida, a comunicarnos su vida y a ponerse Él al servicio de la vida, a mostrarnos un reino de vida. Entonces, ¿por qué dar un paso atrás? ¿Por qué rechazamos esa vida nueva? Bien, en el 354 del documento de Aparecida, dice, en su palabra, Jesús nos ofrece un alimento para el camino. Para el camino. Acuérdense que estamos preparándonos para el camino. Dice el documento, en su palabra Jesús nos ofrece un alimento para el camino. Pero a veces, mis queridos hermanos, rechazamos ese alimento, esa palabra de Jesús. La rechazamos, damos un paso atrás, dejamos de seguirlo. Mire, no vamos a leer todo el pasaje, se los voy a dejar como parte de la tarea. Es un pasaje que vamos a estudiar, es el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Lo vamos a estudiar todo completo, ya después cada quien lo lee, lo estudia, hace anotaciones. Yo nada más les voy a leer algunos pasajes. Por ejemplo, en el versículo 60, Jesús está hablando de que Él es el pan de vida, porque ha venido para que tengamos vida. El que come este pan vivirá, tendrá vida por siempre, dice Jesús. Luego dice, cuando escucharon esta palabra, muchos de los que seguían a Jesús, muchos de sus seguidores dijeron, estas palabras son muy duras, ¿quién puede sufrirlas? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué entonces dar un paso atrás y rechazar la vida? Entonces quiere decir que tenemos que volver a revisar nuestra vida de fe, nuestra vida de conversión. O sea, que estemos por ahí atorados en algo que nos impide avanzar, que a veces nos hace, en vez de avanzar, retroceder, dar un paso hacia atrás, dejar de seguir a Jesús. No, es que eso que pide el padre Jaime, no, qué difícil. No, eso que pide el coordinador de la comunidad, no, es que es muy difícil. No, eso de ir a los retiros, no, eso de... No, qué difícil es. No, esa palabra, no, esa catequesis, no. ¿Quién puede hacer eso? Y entonces es cuando rechazamos esa oferta de vida nueva. Y es una decisión personal, porque dice el documento de Aparecida, en el uso de nuestra libertad, rechazamos la vida nueva. Entonces, mis queridos hermanos, preguntémonos por qué. ¿Qué está sucediendo en nosotros? Y luego veamos. Jesús, entonces, cuando veía que muchos discípulos dejaron de seguirlo, preguntó a los 12,
¿también ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren dejarme? Pedro contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis queridos hermanos, solo Jesús nos da vida. Solo Él tiene palabras de vida y de vida eterna. Y vamos a hacer un trabajo. Esta es nuestra tarea. Vamos a hacer un trabajo. Ahora sí vamos a escribir. Claro, vamos a revisar nuestro corazón, nuestra vida, de una manera honesta, sincera. Y en una hoja, o en nuestro cuaderno, vamos a poner tarea, trabajo. La respuesta de Simón Pedro, así le vamos a poner. La respuesta de Simón Pedro. Señor, ¿a quién iría? De manera personal, ¿a quién iría? Solo tú tienes palabras de vida. Y luego vamos a poner cuál es mi respuesta. Mi respuesta. Por ejemplo, ante esta situación de pandemia tan terrible que estamos sufriendo, que estamos viviendo, ¿cuál ha sido mi respuesta? Cuando me quedé sin trabajo, ¿cuál ha sido mi respuesta? Cuando tuve problemas económicos, cuando tengo problemas económicos, ¿cuál es mi respuesta? Cuando tengo problemas de salud, ¿cuál es mi respuesta? Cuando he sufrido persecución, ¿cuál ha sido mi respuesta? Ese es el trabajo que vamos a hacer. A un lado, la respuesta de Pedro, y en un lado, nuestra respuesta a las diferentes situaciones que cada uno de nosotros vivimos o hemos estado viviendo. Y también un trabajo para recordar. Les vamos a invitar que recuerden en cuál retiro de crecimiento surgió la siguiente exhortación. Ya ven que tuvimos una exhortación que dejamos de tarea, que fue: con Cristo, contentos, trabajando. Muy bien. Ahora es otra exhortación de las muchas que hemos ido acumulando en este crecimiento, porque es un crecimiento, hemos ido creciendo también en eso. Preguntamos, ¿por qué? Y la respuesta es, porque es eterna su misericordia. ¿En qué retiro surgió esa exhortación? Muy bien, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle a María Santísima, María, nuestra Madre, que nunca nos deje solos. Dice el Papa Francisco que María nunca nos va a dejar tirados, que ella siempre está dispuesta a tomarnos con sus manos de madre para llevarnos en sus brazos de madre. Por eso, Madrecita María, hoy te pedimos que vengas con nosotros a caminar, que nos acompañes en este camino, a veces muy difícil, a veces muy incierto, con mucha angustia, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo va a pasar esto? Pero en tus brazos, María, queremos confiar, queremos creer que Jesús es la vida y que ha venido no para condenarnos, sino para salvarnos, y que ha venido para darnos vida, y vida en abundancia, en plenitud. Gracias, María Santísima, porque sabemos que nunca nos abandonas, que siempre estás con nosotros. Te damos gracias y te pedimos que ruegues y que intercedas siempre por todas nuestras necesidades, para que tu Hijo Jesucristo sea para nosotros siempre el buen pastor, que no solo camina a nuestro lado, sino que en múltiples ocasiones de nuestra vida Él nos ha llevado en sus brazos. Gracias, María, gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y les vamos a dar la frase del día.
es de el que fuera arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, un jesuita que fue ordenado cardenal por San Juan Pablo II. Fue elegido papa en el año 2013. Su nombre, Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como Francisco, nuestro padre Francisco. Y la frase es la siguiente. No es una sola frase, son varias frases, pero es algo muy interesante. Dice: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota de un corazón cómodo y avaro, de una búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de una conciencia aislada. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera parte de 3 del programa. Acuérdense que el programa son 12 temas, con una introducción y una conclusión. Y con este tema terminamos una tercera parte. Ya vimos la introducción, este es el 4.º tema. Y quiere decir que nos quedan 8 temas y una conclusión. Pero este es el último tema de este año. Así está el programa que preparamos y que revisamos con el Padre Jaime, y que otra vez les comento que él aprobó. Quiere decir que nuestro siguiente tema, el tema número 5, lo tendremos hasta el miércoles 13 de enero del año 2021. Decía mi madre: si Dios nos da vida y salud. Decidimos con el Padre suspender el programa durante diciembre por todas las situaciones, eventos que hay en diciembre, que aunque muchos no son presenciales o hay todavía muchos riesgos, aquí estamos con todo cerrado. Pero diciembre siempre es un mes muy ocupado, entonces decidimos dejar hasta aquí el programa y continuar, primero Dios. El miércoles 13 de enero tenemos nuestro tema número 5 y esperamos volvernos a ver, volvernos a comunicar. Les deseamos que tengan un maravilloso día de acción de gracias, que lo disfruten. Si no se puede en familia por todas estas situaciones, disfrútenlo. Tenemos mucho que dar gracias a Dios, que agradecerle. Que pasen una Navidad muy feliz, que Jesús no solo nazca en un pesebre, en un nacimiento, en una estampa, sino que nazca en nuestro corazón, que viva en nuestro corazón, y que el próximo año Dios nos regale nuevamente esa vida en abundancia a través de su Hijo, el buen amado Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos da mucho gusto transmitirles este mensaje. Los amamos con todo nuestro corazón y esperamos seguirnos comunicando. Hasta luego. Bye.